En la cirugía laparoscópica, la utilización y comprensión de las distintas fuentes de energía es esencial para garantizar una operación segura y eficiente. Como cirujanos, todos queremos desarrollar pronto habilidades y destrezas quirúrgicas. Sin embargo, el aprendizaje e interiorización de conocimientos teóricos es fundamental para desarrollar una cirugía lo más segura posible. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Bien, en primer lugar vamos a hablar de los tipos de energía que utilizamos en la laparoscopia. Lo más obvio será la energía mecánica, que consiste en los instrumentos que cortan, manipulan los tejidos, hacen tracción y contracción, por ejemplo, unas tijeras o unos blasters. El segundo tipo de energía que utilizaremos será la energía térmica, y conseguiremos esta energía térmica, o bien, que es lo más común, mediante electrocirugía, mediante la conversión de energía eléctrica en energía térmica, u otros mecanismos como por ejemplo la utilización de dispositivos láser o de radiofrecuencia. Por otra parte, tendremos energía ultrasónica. Hay algunos dispositivos que utilizan vibraciones ultrasónicas para cortar y coagular los tejidos, utilizando el principio de cavitación. Estas herramientas producen menos dispersión térmica, como veremos después, que las fuentes electroquirúrgicas. Y esto puede reducir el riesgo de lesión en los tejidos circundantes. En general, los instrumentos que utilizan ultrasonidos son mejores instrumentos de corte y además tienen menos dispersión térmica en los tejidos circundantes y por lo tanto van a minimizar el riesgo de lesiones por esta dispersión térmica, aunque ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Vale? También son más útiles en los tejidos que tienen más impedancia, como la grasa, por lo tanto serán de especial utilidad en procedimientos como la linfadenectomía o la omentectomía. Bien, y en este tema vamos a hablar principalmente de la electrocirugía, que es la aplicación de la energía eléctrica para transformarla en energía térmica y después utilizarla en la cirugía. Esta es una herramienta esencial en muchos procedimientos quirúrgicos porque nos permite cortar y coagular el tejido a la vez o por separado. Para entender bien los principios básicos de electrocirugía hay que entender un poquito de electricidad y esta parte puede ser un poquito más densa. Lo primero que tenemos que saber es que la potencia se mide en voltios, la intensidad en amperios, la resistencia en ohmios. Y cada uno de estos parámetros tiene un papel específico en un circuito eléctrico. Estos parámetros se relacionan entre sí mediante la denominada ley de Ohm. Bien, y vamos a desglosar estos parámetros de la ley de Ohm. Lo primero que tenemos es la potencia, que hemos dicho que se denomina en voltios. Y es el voltaje o diferencia de potencial o la fuerza de presión que impulsa los electrones a moverse en un circuito eléctrico. Es la energía potencial por unidad de carga entre dos puntos de circuito. Y como hemos dicho, se mide en voltios. Siguiendo una analogía de una tubería, sería la presión del agua en esa tubería. En general es el número que solemos subir cuando decimos que aumentemos la potencia de un electrobisturí. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la intensidad, que se mide en amperios. La intensidad es la cantidad de corriente eléctrica que se mueve de un punto A a un punto B en un circuito, en una cantidad de tiempo. Esencialmente es el flujo de electrones y se mide en amperios. Siguiendo la misma analogía de la tubería, se podría hablar como de la cantidad de agua que se mueve de un punto a otro, ¿vale? La cantidad de agua que está fluyendo a través de la tubería. Y por último, tendríamos la resistencia, que es la medida de cuánto se opone un determinado material a la corriente eléctrica. Aunque no es exactamente lo mismo, en términos prácticos lo equipararemos a la impedancia, aunque no es exactamente lo mismo. Y se mide en ohmios. Una vez hemos introducido los conceptos básicos de la electricidad, hay que saber que hay distintas formas de corriente eléctrica en función de cómo fluye la carga. Y la podremos categorizar en corriente directa o corriente alta. La corriente directa fluye constantemente en una dirección única y no se modifica en principio nunca. En general no se utiliza en medicina. La corriente alterna es una corriente eléctrica cuyo valor y dirección cambian cíclicamente. La forma de onda más común de la corriente alterna es sinusoidal, aunque pueda haber otras formas un poquito distintas. La corriente alterna es en general la que utilizamos en electrocirugía. Tendrá una frecuencia determinada
que una electrocirugía debe ser lo suficientemente alta como para evitar la estimulación nerviosa, lo que llamamos el efecto farádico. Por último, tendremos un tercer tipo de corriente, y esa corriente pulsada, que es una forma de corriente intermitente que se produce en forma de pulsos en lugar de flujo y que puede estar ajustada en forma de amplitud, duración y frecuencia de los pulsos, ¿vale? Pero bueno, en general quedamos con que hay corriente eléctrica continua y alterna, que es la que utilizamos en general en electromedicina. ¿Y qué efectos puede tener la electricidad sobre el tejido? Bueno, la corriente eléctrica puede tener distintos efectos sobre el tejido. En primer lugar, tenemos el efecto térmico, que es el efecto más comúnmente aprovechado en electrocirugía, en los dispositivos médicos, como por ejemplo el bisturí eléctrico. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un tejido, en función de su impedancia, los iones presentes se mueven en respuesta a esta corriente y como resultado tendremos una producción de calor, que depende, ya hemos dicho, de la resistencia del tejido. A más resistencia, más producción de campo. Cuando el tejido se calienta lo suficiente, puede calentarse primero, coagularse después, deshidratarse o incluso vaporizarse. Otro segundo efecto, además del efecto térmico, es el efecto electrolítico. Cuando se aplica una corriente eléctrica a una solución que contiene iones, como puede ser cualquier fluido del cuerpo, puede ocurrir una descomposición química. Y esto es debido a la migración de los iones de un electrodo a otro, resultando en reacciones químicas entre dos puntos de contacto. Este efecto puede alterar el equilibrio químico de los tejidos y de las células y puede llevar a daños tisulares e incluso a destrucción celular. No es un efecto que en general busquemos en medicina y por lo tanto lo vamos a intentar evitar. Lo evitaremos precisamente utilizando corriente alterna. Por último, tendremos el efecto farádico, que está relacionado con la estimulación de los músculos y de los nervios debido a la corriente eléctrica. Cuando se aplica una corriente eléctrica de baja frecuencia en un nervio, se produce una contracción muscular o una respuesta nerviosa. En cirugía, la estimulación de estos nervios o de estos músculos puede ser peligrosa, sobre todo en determinados procedimientos que son un poquito delicados. Y por lo tanto, tendremos que intentar evitar este efecto. Sin embargo, sí que es verdad que en algunas situaciones se puede utilizar de manera terapéutica, como es en electroterapia para la rehabilitación o en algunos casos para alivio del dolor. Pero en general, en los procedimientos quirúrgicos lo que tratamos es de evitar el efecto farádico. Y para esto lo que utilizaremos es corrientes de alta frecuencia que no son capaces o que no estimulan los nervios ni los músculos. Entonces ya hemos dicho que el efecto térmico es el que buscamos y el efecto electrolítico lo evitamos gracias a la corriente alterna y el efecto farádico lo evitamos gracias a utilizar corrientes de alta frecuencia. Con respecto a la forma de la onda, en el contexto de la electrocirugía es fundamental entender que hay dos tipos de onda y dos tipos de corrientes. La corriente de corte y la corriente de coagulación, porque ambas tienen propiedades y aplicaciones totalmente distintas. La corriente de corte, como siempre, será una corriente alterna y de alta frecuencia, pero tiene un ciclo de trabajo continuo, ¿vale? Esto significa que la corriente fluye constantemente entre un electrodo y otro, ¿vale? Entre un electrodo a través del tejido. También se denomina corriente no modulada y produce un efecto de vaporización en el tejido que permite un corte limpio. Para ello, el bisturí no va a entrar en contacto con el tejido y debe permanecer siempre en movimiento. Mientras el bisturí se mueva, va a producir un corte, porque nunca llega a estar en contacto directo con el tejido. La energía eléctrica calentará las células hasta que estallan, creando una línea de corte, que será, en principio, limpio y con poco daño térmico colateral. También podemos utilizar la corriente de corte para coagular, que es verdad que es útil porque minimiza la dispersión térmica, minimiza el daño tisular del tejido circundante, ¿vale? Para ello lo que hacemos es no mover el dispositivo y aplicaremos la corriente durante más tiempo. Ponemos el electrodo, aplicamos energía, lo dejamos más tiempo y también coagula la corriente de corte. Por su parte, la corriente de coagulación también es una corriente alterna de alta frecuencia, pero que tiene un ciclo de trabajo intermitente. ¿Qué significa esto? Que tienen interrupciones en el flujo de corriente, en forma de pulsos. También la denominaremos corriente modulada. Lo que hace es producir un calentamiento más lento y más sostenido de la célula que produce una deshidratación y una coagulación de las proteínas en lugar de vaporizar el tejido y hacer estallar las células como hacía la corriente de corte. Debido a que el calentamiento es más lento, puede haber más daño térmico en los tejidos circundantes
y por tanto es un poquito más peligrosa. La corriente que llamamos blended es una combinación de ambos tipos de corriente, tanto de la coagulación como de la del corte, y se puede modular para potenciar más el corte o potenciar más la coagulación. Suele haber blended 1, blended 2 o blended 3. Bien, ¿qué distintas modalidades de electrocirugía hay? Bueno, pues podemos utilizar la energía de dos formas. En primer lugar, la corriente monopolar, en la que la corriente va desde nuestro electrodo, desde el generador, a través del paciente y vuelve al generador a través de una placa de retorno que solemos pegar en la pierna, por ejemplo, de la paciente. Nosotros lo que hacemos es utilizar un electrodo activo en forma de cuchilla o de aguja o de lo que queramos para cortar o para coagular. Al pasar la energía por el cuerpo del paciente, es una energía que es en principio más peligrosa que la energía bipolar. Además es esencial, que ya lo explicaremos más tarde, que la placa de retorno esté correctamente posicionada para evitar quemaduras, aunque es verdad que los dispositivos modernos en general detectan si la placa está mal colocada y hace que el dispositivo deje de funcionar. Si no es así, hay que estar bien atentos a eso. La energía bipolar, por su parte, utiliza dos puntas que son activas y por lo tanto la corriente irá de un punto del instrumento al otro punto del instrumento y no viajará a través del paciente, por lo que no se requerirá placa de retorno. Y es en principio un tipo de dispositivo que será más seguro que la corriente monopolar. Bien, y vamos ya a las consideraciones prácticas sobre la seguridad y el uso de energía. La seguridad es primordial cuando utilizamos energía en laparoscopia ginecológica porque cualquier error, ya sea en cirugía y más en cirugía laparoscópica, puede ser fatal. El entendimiento detallado de cómo funciona cada dispositivo y su interacción con los distintos tejidos es crucial para un buen cirujano. En primer lugar, vamos a explicar el concepto de dispersión térmica. La energía que no llegamos a utilizar puede dispersarse y causar lesiones inadvertidas. Es esencial tener en cuenta la distancia de seguridad de cada instrumento, sobre todo en estructuras críticas o en tejidos críticos. Hay que saber también que la energía monopolar es mucho más peligrosa en este sentido que la bipolar, ya que la corriente va a circular a través del paciente. En caso de utilizar una corriente monopolar, hay que saber que la corriente de coagulación es más peligrosa que la corriente de corte porque difunde más a los tejidos circundantes. En cuanto a la placa de retorno, bueno, es crucial asegurarse de que todos los componentes del circuito funcionan bien, no solo la placa, también que funcione bien la monopolar, la bipolar, hay que revisar el instrumental. Antes era de vital importancia asegurarnos que la placa estuviera bien colocada para evitar que se produjeran quemaduras, aunque es verdad que la mayoría de los dispositivos modernos dejan de funcionar si la placa no está adecuadamente colocada. Otra cosa que es bastante importante es la posibilidad de una activación inadvertida de la electricidad o de la energía. La activación inadvertida de un instrumento es una de las causas más frecuentes de lesiones, sobre todo en electrocirugía, por lo que siempre tenemos que tener en cuenta que esto puede ocurrir. En general, esto se resuelve con personal que esté suficientemente cualificado y familiarizado con la cirugía laparoscópica, no solo el cirujano principal, sino todo el equipo. Otro concepto importante es el del acoplamiento directo. El acoplamiento directo es que la energía que sale desde el electrodo puede entrar en contacto con otro instrumento metálico o cualquier otro conductor dentro del campo y producir una quemadura que puede pasar desapercibida, ¿vale? Por eso es importante evitar aplicar la energía cuando estamos cerca de otro instrumento o de la cámara, porque puede producirse un acoplamiento que llamamos acoplamiento directo y que traduzca esa energía y produzca una quemadura, ¿vale? Esto también puede ocurrir cuando tenemos instrumental que está mal aislado. Por eso el instrumental es importante que lo revisemos, que si tenemos instrumental que pueda ser viejo, hay que revisar que no haya fallos en el aislamiento para que no se produzca este acoplamiento directo. Bien, otro concepto que debemos conocer, aunque cada vez es menos frecuente, es el acoplamiento que llamamos por capacitación. La energía no fluye directamente, sino que pasa de un conductor a otro a través de un no conductor. Esto ocurría antes cuando utilizábamos trócares mixtos que eran por fuera de plástico y por dentro de metal. Entonces nuestros instrumentales estaban aislados, pero la punta no, lógicamente, y pasaba la electricidad desde el electrodo activo hasta el final del trócar que era metálico. Si todo el trócar es de metal, no ocurre, porque al ser suficientemente grande no produce una quemadura. Sin embargo, cuando era solo el interior del trócar de metal, pues sí que podía producir una quemadura en ese punto en el que el trócar no estaba aislado, ¿vale? Pero ya os digo que en el instrumental moderno que es o de plástico o de metal, no hay trócares mixtos, en general es una complicación o un efecto que ya no se suele ver. Probablemente lo veréis por ahí,
que hay dos tipos de acoplamiento, directo y por capacitación, y por lo tanto hay que entender en qué consiste. Bien, y os vamos a dar una serie de recomendaciones para minimizar la posibilidad de que aparezcan complicaciones. En primer lugar, tenemos que utilizar la menor potencia posible. Lógicamente, cuanta menos energía apliquemos, menos probabilidades hay de que se produzca una complicación. También hay que intentar utilizar un tipo de corriente que tenga la menor intensidad posible. En general, es preferible utilizar la corriente de corte mejor que la corriente de coagulación, ¿vale? El corte es, en general, menos lesivo para el tejido circundante. Además, recomendamos utilizar la energía de forma breve e intermitente, mejor que de forma prolongada. Mejor coagular varias veces poquito que mucho una vez. Hay que intentar evitar que el ayudante sea el que active la energía. Es mejor cambiar los pedales de posición, aunque sea un poquito más laborioso, que andar diciéndole al ayudante dale, vale, porque además dale y vale se parecen bastante y tenemos riesgo de que en un fallo de comunicación quememos algo que no tengamos que quemar. Así que es muy recomendable que sea el cirujano que aplica la energía, o sea, que está utilizando el instrumento, el mismo que le da pedal. Como estamos cambiando instrumentos, tengamos que andar cambiando los pedales de sitio, mejor eso que no tener una complicación. Otra recomendación, que ya lo hemos dicho antes, es intentar evitar activar la corriente cuando un instrumento está muy próximo a otro instrumento, porque puede haber una conducción de un instrumento a otro y quemar el tejido que lo queremos quemar, ¿vale? En especial si estamos utilizando energía monopolar, porque es fácil que viaje de un instrumento a otro. Otra recomendación es que siempre que podamos utilizar energía bipolar, que es mucho más segura que la energía monopolar. En caso de utilizar monopolar, mejor la de corte, y si podamos elegir, mejor la bipolar que la monopolar. Otra cosa que ya hemos dicho, hay que asegurarnos de que el retorno, la placa, esté correctamente colocada. Otra cosa que ya hemos dicho antes también es que comprobemos el material, que comprobemos también el aislamiento del material, sobre todo si es material reutilizable. Hay que intentar evitar utilizar trócares que sean mixtos, de metal y de plástico, para evitar, como hemos dicho, el acoplamiento por capacitación, aunque ya casi no hay este tipo de trócares, eso es verdad. Y en la medida de lo posible vamos a utilizar material que sea desechable, porque es verdad pues que el material reutilizable puede ir envejeciendo y puede funcionar un poquito peor, sobre todo de cara al aislamiento que hemos hablado. Bien, y ya por último vamos a dar 2 o 3 pinceladas sobre los distintos dispositivos multifuncionales que en general coagulan y cortan a la vez, ¿vale? En la cirugía laparoscópica muchas veces andamos con distintos dispositivos, con la bipolar y con la tijera y así, y han aparecido estos distintos dispositivos que nos facilitan la cirugía porque hacen varias cosas a la vez. Sirven lógicamente para agarrar, para desecar, pero también sirven para coagular y para cortar a la vez. En primer lugar, tendremos los dispositivos que utilizan energía bipolar. Estos dispositivos lo que hacen es convertir la energía eléctrica en energía térmica y suelen disponer de una tecnología de retroalimentación para coagular y cortar los tejidos de manera precisa y no sobrecalentar el tejido. Dependiendo de cada uno de los dispositivos, son capaces o se consideran capaces de sellar vasos de hasta 5 o incluso 7 milímetros. Para evitar, como hemos dicho, la utilización excesiva de energía con el consiguiente riesgo y evitando así también la carbonización del tejido, estos dispositivos son capaces de controlar el momento exacto en el que tenemos que parar de coagular y que ya podemos cortar el tejido. Y para ello lo que hacen en general es medir la impedancia del tejido. Según se va desecando el tejido, va aumentando la impedancia, la resistencia al paso de electricidad. Esto es lo que mide el dispositivo y cuando llega a una determinada impedancia te dice ahora ya es seguro cortar. Algunos de estos ejemplos, aunque no nos patrocinen, son el Dirasure o el Boyard. Hay algunos dispositivos que en lugar de control de impedancia lo que hacen es controlar la temperatura del tejido y cuando llega a una determinada temperatura nos avisa de que podemos cortar, como por ejemplo el Ersil, que tampoco nos patrocina. En segundo lugar tendremos los dispositivos ultrasónicos. Estos dispositivos generan ondas sonoras de alta frecuencia y cortan y coagulan debido a la temperatura que alcanza el tejido, aunque es verdad que lo hacen a temperaturas un poquito más bajas gracias a un principio que llamamos principio de cavitación, que es debido a la vibración de alta frecuencia, se genera un área de baja presión transitoria, de alguna manera coagula el tejido. Como resultado de este principio de cavitación, la energía ultrasónica ofrece la capacidad de obtener una hemostasia más o menos controlada, con menos dispersión térmica y menos carbonización que con energía bipolar. Un ejemplo de este dispositivo es el que todos conocemos, el bisturí que llamamos armónico,
que es un dispositivo que además cuenta con retroalimentación basada en el control de temperatura, como tenía el ENSI. Y nos va a avisar cuando llega el tejido a una determinada temperatura de cuándo tenemos que realizar el corte, porque ya es seguro cortar. En general, se considera que estos instrumentos son mejores instrumentos de corte, sobre todo en los tejidos que son de alta impedancia, como la grasa. Y esto los hace de especial utilidad en algunos procedimientos como por ejemplo la linfadenectomía o la omentectomía. Sin embargo, probablemente sean instrumentos que coagulen un poquito peor que los instrumentos que utilizan energía bipolar. Decimos que son instrumentos que son capaces de sellar vasos de hasta 5 milímetros. Otro tipo de energía que se puede utilizar en la laparoscopia es la coagulación por radiofrecuencia. Hay algunos dispositivos que son capaces de coagular el tejido gracias a energía de radiofrecuencia. Como no tenemos nada de experiencia en la utilización de estos dispositivos y son dispositivos que se utilizan en general bastante poco, no vamos a abundar. Y otro tipo de energía sería la energía láser, ya sea el láser de CO2 o el neodimio YAG, que son láseres que producen un haz de luz muy concentrado que genera calor al ser absorbido por los tejidos y que se pueden utilizar tanto para cortar como para coagular. En general, los láseres tienen control de potencia y en función de eso penetran más o penetran menos y también controlan la duración del pulso, aunque no tiene una retroalimentación como podrían tener los otros dispositivos. Hubo un momento que parece que estuvieron en boga hace unos años, aunque en general cada vez se utiliza menos. Nosotros realmente no tenemos tampoco experiencia en la utilización de estos dispositivos. El conocimiento profundo de las distintas fuentes de energía y su interacción con los tejidos es fundamental para alcanzar unos resultados óptimos en esta modalidad quirúrgica. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.